Bueno, ante todo, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Alexander Iván Quispedomani, soy médico residente de la especialidad de cirugía de tórax y cardiovascular de quinto año. Por medio de esta presentación voy a dar a conocer acerca o complementar algunas cosas que mi colega anteriormente ya presentó. Lo que a continuación vamos a desarrollar es acerca de las complicaciones de las fístulas arteriovenosas, que si bien es cierto, aquí en nuestro servicio y para el público en general, tienen que conocerlas y también tienen que saber qué es lo que suele presentarse, ya sea de forma aguda o de forma crónica para cada uno de estos pacientes, sobre todo los que poseen esta fístula o pacientes que se vayan a crear o a hacer una fístula. Bueno, generalidad es que nosotros sabemos que una fístula arteriovenosa es una anastomosis, una unión entre dos estructuras vasculares que son tanto la arteria como la vena, que son dos estructuras, si bien es cierto, similares, cada una tiene una función diferente, ¿no? Generalmente, aquí en el servicio se hace en el miembro superior, ya sea de manera distal aproximal, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Ojo que tener en cuenta de que la fístula arteriovenosa solamente está dirigida para pacientes con enfermedad renal crónica aquí en nuestro hospital y el uso es para diálisis para cumplir o suplir la función del riñón. Y esto con apoyo de equipos médicos, ¿no? Dentro del procedimiento, anteriormente se mencionó esto simplemente como manera de refresco, se hace una anastomosis, una unión de dos estructuras vasculares, en este caso pueden ser en la región de antebrazo o en la región del brazo, ¿no? El procedimiento como tal es una unición de 2 a 3 centímetros que se hace aquí en el hospital, en consultorio externo de manera ambulatoria, ya sea a nivel del antebrazo, en la región distal, casi cerca de la muñeca, y también en la región proximal, ligeramente a 2 centímetros o 2 traveses de dedo por debajo de la flexura del codo, ¿no? Este procedimiento generalmente lo realizamos con anestesia local o con lidocaína. Una vez realizado este procedimiento, esta incisión o este corte de 2 a 3 centímetros, vamos a tener que exponer tanto la vena como la arteria, para nosotros después de esto hacer una unión, una sutura especial con un hilo que se llama polipropileno 7 ceros, que anteriormente también se mencionó. Si por A o B o por motivos o antecedentes de que el paciente ya mapeado ecográficamente no tiene una buena vena a nivel distal, entonces nosotros tenemos que buscar otras alternativas. Una de estas es las que se ha estado viniendo haciendo en el hospital, la transposición de basílica. Esta transposición de basílica muchas veces se realiza o debería de realizarse en sala de operaciones por los múltiples cortes que se hace y por la exposición o porque amerita, ya que es una cirugía mayor, ¿no? Donde se hace distintos cortes, la vena se tiene que tunelizar y esa transposición de basílica es en la región del brazo. Bueno, y en el procedimiento como tal, nosotros vamos a tener, ¿no? Complicaciones inmediatas al procedimiento y complicaciones, se podría decir, crónicas, pero eso ya propio de una fístula, ya que nosotros y en general el público tienen que entender de que la fístula no es algo anatómico propio del cuerpo, sino nosotros lo creamos para que el paciente pueda dializarse o pueda entrar a diálisis. O sea, no es algo natural en un cuerpo. Entonces, dentro de estas complicaciones que nosotros podemos encontrar en lo que es el procedimiento, muchas veces aquí en consultorio se puede encontrar que los pacientes tienen una reacción a la lidocaína. En este tipo de casos, nosotros le indicamos a los pacientes de que el procedimiento no va a ser con anestesia local. Muchas veces este tipo de pacientes los enviamos para que se pueda realizar el procedimiento con anestesia regional, utilizando otro tipo de anestésico o hasta incluso con intubación, dependiendo de qué tipo de fístula sea, ¿no? ¿Se ha presentado esto en nuestro hospital? Sí se ha presentado. ¿Se puede manejar? Definitivamente sí se puede manejar, pero la idea es que el paciente tenga su acceso vascular para su diálisis. Dentro de lo que es el sangrado, muchas veces tenemos que entender, si anteriormente les decía de que esta unión es con una sutura especial, muchas veces en esta unión puede presentar sangrado. Tener en cuenta de que muchos de estos pacientes, los cuales ya anteriormente se han estado dializando con catéter, esta diálisis generalmente se hace con heparina.
Y muchas veces como el paciente le urge ya hacer la creación, se le tiene que hacer. Entonces, el paciente definitivamente por el uso de la heparina muchas veces tiene de alguna u otra manera una alteración del perfil de coagulación. Puede presentar sangrado en ese momento, sí puede presentar sangrado. Pero antes, pero nosotros en el hospital y en consultorio externo, si es que tenemos alta sospecha de que el paciente pueda tener algún tipo de sangrado, lo dejamos en observación entre 3 horas hasta incluso 4 horas para ver efectivamente que el paciente no tenga ese sangrado, ¿no? Si nosotros estamos hablando del sangrado en región de la anastomosis, también hay que tener en cuenta el sangrado en la región operatoria, porque tener en cuenta que nosotros hacemos un corte en la piel, en términos comunes y simples, escarbamos entre el tejido adiposo, eso se llama disección. Entonces, al momento de realizar este procedimiento, muchas veces hay vasos bien pequeños que pueden lesionarse, que es que definitivamente para realizar el procedimiento, o sea, debería de hacerse, pero con un control hemostático normal se podría controlar, ¿no? Y como anteriormente lo mencioné, un seguimiento o posoperatorio de un par de horas, incluso 3 horas, nos va a garantizar de que el sangrado no se encuentre presente. Y otra cosa también que para mencionar, y esto sobre todo a los pacientes que vienen dializándose con catéteres. Muchas veces al nosotros ya realizar el procedimiento, ya realizado el procedimiento, nosotros vemos que en el posoperatorio o postprocedimiento no tienen ningún sangrado, está totalmente seco, pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces van a su centro de diálisis, que digamos se le hace el procedimiento el día martes y el paciente tiene que dializarse al día siguiente. Y resulta que después, en su centro de diálisis lo dializan con heparina. Entonces, se ha presentado los casos que estos pacientes dializados con heparina después de un día pueden presentar sangrado. Y es por eso que nosotros les recomendamos a los pacientes que están en diálisis con catéter aún, que ya se les hizo el procedimiento un día antes y su diálisis va a ser al día siguiente, que lo hagan, pero que lo hagan sin heparina para evitar el riesgo del sangrado o para evitar el riesgo de la formación de un hematoma en la región operatoria. Tener en cuenta que este hematoma es a causa del sangrado. Si hay un sangrado que es, si bien es cierto, es mínimo, muchas veces con el transcurrir de los días puede ir creciendo, creciendo, creciendo y alrededor de donde se ha realizado la cirugía o la anastomosis o la fístula puede presentarse coágulos y estos coágulos se presentan en la región operatoria. Y eso está asociado, como anteriormente lo mencioné, a los pacientes a los que se les realizó la fístula, pero que al día siguiente se dializaron, pero se dializaron con heparina. Recomendación para los lugares donde se realizan la hemodiálisis y para los pacientes que una vez realizada la creación de la fístula, al día siguiente si se va a dializar, que lo hagan sin heparina. Hasta incluso por el transcurso, por el lapso de esa semana o 2 sesiones de diálisis. En lo posterior ya se puede ir evaluando si es que el paciente ya se puede utilizar heparina, ¿no? Otra de las complicaciones que nosotros también lo hemos podido ver es el síndrome de robo o síndrome de hipoperfusión distal. Y muchos de los pacientes siempre hacen esta pregunta, ¿no? ¿Qué es eso, doctor? ¿Por qué se suele presentar? Como anteriormente lo mencioné, es una unión entre arteria y vena. Y si nosotros podemos apreciar en esta imagen, si nosotros hacemos esta unión, pues la sangre arterial ya no solamente va a pasar, digamos, a la región distal de la extremidad, ya sea antebrazo o mano, sino también va a ir una cierta cantidad de flujo hacia la vena. Y hay ciertos casos en los cuales el flujo de sangre va a pasar directamente a la vena y va a regresar hacia el corazón. Y no va a haber un buen pasaje hacia la zona distal. En este caso puede ser la mano o también puede ser el antebrazo. En este tipo de casos, los síntomas que uno tendría que tener en cuenta, sobre todo para los pacientes, es la frialdad del miembro superior. El paciente siente que la extremidad de la mano está fría, a diferencia del lado contralateral. Los cambios de coloración de la mano, como se puede apreciar en esta imagen, donde se nota regiones equimóticas, frías, y también presentan dolor isquémico. Este dolor isquémico
De acuerdo al grado de lesión o de acuerdo al síndrome de robo que tenga, puede darse al reposo o puede darse mientras el paciente realice actividad. Muchas veces los pacientes no logran identificar este tipo de cuadros, de repente porque no se les dijo que puede presentarse, y pasa con el transcurrir de no solo meses, sino años, que muchas veces el síndrome de hiperfusión o robo les crea una necrosis distal seca. Se han presentado casos en el hospital, sí se han presentado casos, pero son casos, se podría decir, exportados de otros hospitales, que sí los hemos visto. ¿Se le logra dar solución? Definitivamente sí se le puede dar solución, ¿no? Se le puede, mediante técnica quirúrgica, reducir el tamaño de la fístula para que pueda compensar la mano, la región de la mano, y de esta manera evitar este síndrome de robo, ¿no? Ahora, para cada uno de los pacientes siempre nosotros recomendamos, si tiene alguno de estos signos que en el transcurso de los días posteriores a los que se le ha hecho el procedimiento, que acuda a la consulta, y si es un fin de semana, que acuda a la emergencia, porque el servicio está atendiendo en consultorio de lunes a viernes y en la emergencia pues no se descansa, ¿no? De lunes a domingo, mañana y noche. Tener en cuenta esto, ¿no? ¿Se puede presentar? Sí se puede presentar. ¿Hay solución? Definitivamente sí se logra solucionar. Y otra cosa que también suele presentarse es acerca de las estenosis. Las estenosis, ¿a qué se refiere? A una disminución del calibre, ya sea de la arteria o ya sea de la vena. Y doctor, ¿en qué tipo de casos se puede presentar este tipo de complicaciones? Pues si bien es cierto, la estenosis de arterias es bien rara, se podría decir, más se presenta en lo que es paciente en estenosis venosa, ya sea central, es decir, vasos grandes que estén cerca al corazón, vena cava superior, vena innominada, vena subclavia, o periférico, donde a veces se realiza la fístula, que es en la vena cefálica o basílica, ya sea de antebrazo o ya sea de brazo. ¿Y por qué suele presentarse esto? Muchas veces suele presentarse. ¿Por qué? Porque hay tejido periférico a la vena. Entonces, cuando nosotros realizamos la disección de tejidos periféricos a la vena, nosotros tratamos de liberar todo el tejido periférico o la grasa que envuelve a la vena. ¿Para qué? Para que ésta pueda dilatarse y aparte de dilatarse se encuentre libre para poder desarrollarse. Pero muchas veces nosotros no podemos dilatar todo el trayecto de la vena, que tendríamos que dilatar desde la muñeca hasta el brazo, lo cual para el procedimiento no se hace, sino se hace de la región proximal. Pero muchas veces por el tejido periférico, ya sea en brazo, ya sea en antebrazo, a veces pueden tener regiones estenóticas, ¿no? O sea, donde en términos comunes la vena presenta una pequeña disminución de calibre que hace de que no pueda desarrollarse. El tratamiento en este tipo de pacientes puede ser por cirugía abierta, por ya realizando otro tipo de procedimiento. En este caso ya sería en sala de operaciones, donde se le pone otro injerto venoso, o si no, de manera endovascular, ¿no? Que en el hospital se ha venido realizando, así se realiza. Esta dilatación se hace con catéteres y guías especiales y balones de angioplastía, que se llama. Pero si la fístula se desarrolla de buena manera y al mapeo ecográfico no se observa ningún tipo de estenosis, pues el paciente ya estaría, si cumple los criterios, apto para utilizar su fístula, ¿no? ¿Tiene solución? Sí tiene solución. Otra cosa importante que anteriormente se mencionó es que los pacientes que tienen catéter por mucho tiempo, por más de 6 meses, suelen desarrollar estenosis venosa, ya sea de vena cava superior, de subclavia o de innominada. Y nosotros, al tener este tipo de complicaciones, hace de que el drenaje venoso no sea adecuado y la zona de desembocadura o donde drena toda la sangre venosa se encuentra obstruido. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros vamos a tener un edema de miembro superior. Aquí se puede apreciar la diferencia de calibre y de tamaño ya del miembro superior derecho con el izquierdo. Y esto muchas veces se presentó. Anteriormente, hace algunos años, no se tenía en el hospital
este, un arco en C para poder valorar a los pacientes que tienen catéteres por más de 6 meses, 1 año, 2 años, para ver si sus venas centrales grandes estaban estenosadas. Actualmente en el hospital se cuenta con este equipo y pacientes que tienen por más de 6 meses un catéter para diálisis, nosotros dejamos la indicación de flebografía para ver si estas estructuras venosas se encuentran permeables y de esta manera evitar, ¿no? Hacer una fístula en una zona donde sabemos que hay una estenosis y en vez de ayudar al paciente, si no se puede complicar, ¿no? Es por eso que muchos de los pacientes que llegan a la consulta se les menciona de que si tienen un catéter por más de 6 meses, tiene que hacerse ese estudio de flebografía para descartar que haya una estenosis central. Y en este mismo estudio también descartamos si es que hay una estenosis periférica, ya sea en el antebrazo o en el brazo, y de esta manera favorecer para que su fístula pueda madurar de forma adecuada, o si no, para ver de repente qué otras opciones el paciente puede tener para su creación de fístula. Dentro de las complicaciones crónicas hay que tener en cuenta de que estas complicaciones muchas veces se dan a lo largo del tiempo. No necesariamente puede ser por un tiempo definido o establecido. Si bien es cierto, esta fístula ya es una creación, una anastomosis, como anteriormente se mencionó, de la arteria con la vena tiene otro tipo de estructura. La vena se colapsa más, es mucho más, sus paredes son mucho más delgadas, a diferencia de la arteria, y esto hace o predispone a que se pueda dilatar con el tiempo. Pero con el transcurrir de los años, y tenemos pacientes, y ha habido pacientes en los cuales las dilataciones son muy severas y donde incluso ya el paciente estando en diálisis refiere mucha molestia, incluso dolor al momento de diálisis, y es por el tamaño gigantesco que suelen tener estas fístulas. En este tipo de casos, cuando el paciente presenta molestias y realmente es intolerable en el momento de la hemodiálisis, pues la indicación es el cierre de la fístula, ¿no? Y actualmente en el hospital se plantean dos cosas: el cierre de la fístula y la creación en otro lugar o en otro acceso, o muchas veces también se le puede indicar el salvataje de esta misma fístula, pero con un injerto venoso. En este caso, el injerto venoso sería de miembro inferior de esa fena, que se ha venido realizando en el hospital, sí se realizó, y al momento el paciente al que se le hizo el procedimiento, ella entró en diálisis, le está yendo bien, entonces es una opción más para el paciente, para que no pueda perder este acceso, ¿no? Pero eso sí, el cierre parcial de esta zona serpenteante o de este, de este pseudoneurisma, pues definitivamente se le tiene que realizar, ¿no? Y a reemplazar con un injerto, o si no, la creación de la fístula en la otra extremidad o en otro acceso. Otra de las complicaciones también que se puede observar es acerca de la trombosis de la misma fístula. ¿Qué es la trombosis? En palabras simples es un coágulo que va a estar a nivel de la vena o en la fístula. Y suele haber, suele presentarse. ¿Por qué motivos? Porque muchas veces hay centros de diálisis en los cuales la punción que se le hace a los pacientes no es adecuada. Sabemos que la punción debería ser con guía ecográfica, con un ecógrafo, y bueno, si es que la fístula tiene un calibre, o sea, considerable, pues de manera visual, táctil, podría hacerse, pero no es lo recomendado. Y hemos tenido casos en los cuales las punciones no se han realizado de manera adecuada, el paciente sangró y aparte del sangrado que ha tenido que hacerse una compresión para evitar que el paciente definitivamente se desangre, y pues al momento de realizar esa compresión muchas veces por la fuerza de la compresión forman coágulos dentro de la fístula, en la luz de los vasos, y eso condiciona a que el paciente pueda perder este acceso vascular, ¿no? ¿Tiene solución esto? Definitivamente sí, dependiendo del tiempo, menos de 72 o 48 horas, el paciente podría entrar a una trombectomía, ya sea quirúrgica, o sea, por cirugía, o endovascular. ¿Tiene solución? Sí se puede solucionar, pero ojo,
hay que tener en cuenta de que los centros de diálisis tendrían que estar bien capacitados para realizar una función adecuada en las fístulas. Y recomendación, ¿no? Si es que el centro de diálisis tiene ecógrafo, pues la función debería darse con ecodirigida, ¿no? Y otra de las complicaciones también, que se podría decir que es crónica porque al momento de que el paciente, cada vez que lo punsen o lo hinquen para la diálisis, siempre va a tener el riesgo de que la punción no sea buena. Y si bien es cierto, nosotros hemos hablado acerca de la trombosis o del coágulo que se forma dentro de las estructuras vasculares, pues el hematoma es un coágulo que se forma, pero no dentro del vaso, sino fuera del vaso. Y esto condiciona muchas cosas, como por ejemplo de que ese coágulo pueda infectarse y pueda comprometer la fístula. O ese coágulo sea tan grande de que pueda comprimir la fístula y pueda hacer de que la fístula por dentro se trombose. Para este tipo de casos, dependiendo del tamaño del hematoma, al paciente se le indica, ¿no? Tratamiento antibiótico o muchas veces si es que es muy grande, se le tiene que drenar el hematoma, ¿no? Y con los cuidados respectivos, por los días que esté el paciente con el drenaje, evitar el uso de la fístula en ese momento. Siempre evaluando de manera ecográfica y viendo que la fístula efectivamente esté permeable o esté indemne. También las infecciones, o definitivamente este tipo de casos los hemos tenido en el hospital, pacientes crónicos con fístulas de ya más de 8 años, 10 años, en los cuales no tuvieron la asepsia y antisepsia respectiva para la punción. ¿Y qué es lo que pasa? Al momento de transcurrir los días, suelen infectarse, o incluso suelen formarse abscesos. Y este absceso, como se observa o como en el hospital, hace compromiso tanto de piel, partes blandas, y al momento de hacer compromiso de piel, partes blandas, muchas veces llega a comprometer la estructura vascular o la fístula. Y en este tipo de casos, pues definitivamente no queda de otra que si es que por A o B el paciente observa una úlcera sangrante, pues definitivamente tenemos que valorar, ¿no? Se tiene que hacer una compresión para evitar el sangrado, porque si esta úlcera realmente ya comprometió la fístula, pues el paciente va a tener un sangrado masivo y esto incluso puede comprometerle la vida. En ese tipo de casos, se le recomienda al paciente hacer una presión fuerte en la región donde se encuentra la úlcera y venirse para el hospital. Y ya aquí, y se han tenido casos, programar, ¿no? Para el cierre de la fístula en ese momento. En lo que concierne a las infecciones, en cambio, muchas veces si la infección solamente es una celulitis, el tratamiento médico respectivo con antibióticos, pero si por A o B se observa que el paciente está desarrollando un absceso, pues el paciente definitivamente tendría que ser hospitalizado y hacer el drenaje respectivo. Y si es que hay un absceso, definitivamente por el lapso mientras esté en tratamiento antibiótico, la fístula va a tener que descansar, no se va a utilizar y el paciente tendrá que colocarse un catéter para que se pueda dializar, ¿no? Se han tenido casos en el hospital, sí se han tenido casos, sí se han tratado de manera adecuada. Y, y por último, el síndrome de hiperflujo, ¿no? Si bien es cierto, nosotros hemos hablado anteriormente de que el paciente o los pacientes, como hay una comunicación entre arteria y vena, esta comunicación muchas veces hace de que el flujo no llegue de manera adecuada o la sangre arterial no llegue de manera adecuada, ya sea a la mano o ya sea al antebrazo, ¿no? Pero si nosotros observamos este esquema, también llama la atención de que este flujo arterial no solamente vaya a la mano, sino también vaya a la vena, y si es que va a la vena, pues definitivamente haciendo todo el trayecto respectivo, pues va a llegar a la zona o a la región del corazón, ¿no? En este caso de las cámaras del lado derecho. Y esto hace de que haya una sobrecarga de flujo en el corazón. Y esto se le conoce como un síndrome de hiperflujo.
Con el transcurrir del tiempo, muchos pacientes suelen desarrollar, ¿no?, una insuficiencia cardíaca congestiva a raíz de la fístula. Y los pacientes suelen preguntar, no, pero doctor, o sea, yo me hago la fístula, o sea, voy a desarrollar esto, no necesariamente, pero con el transcurrir de los años, o sea, cabe la posibilidad de que el paciente pueda desarrollarse. Y es lo que también muchas veces a los pacientes les explicamos, ¿no? De que la fístula va a colaborar o va a ayudar al paciente para que se pueda dializar, pero como es una estructura no anatómica, una unión no anatómica, pues esta con el transcurrir del tiempo, pues puede ocasionarle complicaciones como esta, ¿no? Pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Ahora, si un paciente, y anteriormente en la presentación anterior lo mencionaron, tiene insuficiencia cardíaca congestiva, pues definitivamente este paciente no debería entrar a la creación de fístula. ¿Por qué? Porque aparte ya de la insuficiencia cardíaca que tiene, nosotros vamos a complicar el cuadro sobrecargando más este corazón y también a los pulmones. Bueno, eso sería todo. Siempre recalcarles a los pacientes que si están escuchando esta presentación, de que cualquier tipo de complicación que se tenga en la creación de la fístula, nosotros siempre les decimos, ¿no? Les informamos acerca de qué es lo que puede pasar, qué es las complicaciones que se pueden presentar, se les explica al detalle lo que puede ocurrir, las ventajas que tiene hacerse una fístula, las desventajas que no tiene, o sea, y las consecuencias que puede traer si es que el paciente no tiene una fístula. Porque ha habido casos en el hospital donde pacientes que tenían indicación para creación de fístula dijeron de que no, que ellos prefieren hacerse o dializarse por un catéter, a pesar de todas las ventajas y los beneficios que se les dijo. Y muchas veces no, esos pacientes no lo van a entender hasta ya después de que pasen unos años, cuando vengan las complicaciones del uso de catéter. Y es por eso de que nosotros a todos los pacientes les decimos, ¿no? Paciente que tenga indicación de diálisis, pues definitivamente el paciente debería de tener su fístula arteriovenosa. Y si el paciente ya está yendo o en vías de desarrollar una insuficiencia renal crónica, pues trabajar de la mano con nefrología para poder hacer la creación de la fístula de manera anticipada, para que el paciente no inicie la diálisis pues con un catéter, ¿no? Que no es lo recomendado para los pacientes. Y a cada uno de los pacientes recalcarles, la fístula es la mejor opción de diálisis que ellos pueden tener. Si bien es cierto, hay complicaciones, puede haberlas, pero en el hospital todas las complicaciones se manejan. Y se han tenido casos, y se han manejado de manera adecuada. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.